Continuaremos nuestro estudio volviendo a leer Daniel 8:14. Dice el texto, y él respondió, hasta 2300 días de tarde y mañana. Entonces el santuario será purificado. El versículo 15 dice, mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprender, vi ante mí a uno con semejanza de hombre. Con la visión que tuvo allí Daniel, estuvo escuchando algunas declaraciones explicándole de lo que él había visto. Vamos a dar un salto ahora hasta el versículo 27 y vamos a leer el versículo 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendía. Aquí encontramos a Daniel, que aunque estaba en su trabajo cumpliendo con su deber, tenía preocupación porque no entendió la visión que Dios le había dado. No entendió lo que Dios le estaba diciendo. Como Daniel no entendía, entonces comenzó a orar. Esa oración está registrada en el capítulo 9 del libro de Daniel. Voy a leer, ya finalizando su oración, lo que está escrito en el versículo 19 y después seguiré leyendo del versículo 20 en adelante. Dice el versículo 19, escucha Señor, Señor, perdona, atiende, Señor, y obra. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El 20, y continúo en la lectura. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón, Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como la hora del sacrificio de la tarde. Esa hora del sacrificio de la tarde significa que a esa hora en el santuario se ofrecía el cordero, o en el templo se ofrecía el cordero, que representaba al Hijo de Dios que venía a dar su vida para salvar a la humanidad. A esa hora, él estaba hablando y se presenta que cuando él comienza este pedido, esta oración, de pronto se aparece ante Daniel, se aparece Gabriel, que vino enviado por Dios para que ayudara a Daniel y le hiciera comprender el significado de la visión que él había tenido. Vamos a
reflexionar un poco acerca de lo que hemos leído aquí y algo que se presenta en una forma majestuosa delante de nosotros. Cuando contemplamos el universo, cuando contemplamos la maravilla de la creación de Dios y vemos en una noche estrellada o a través de un telescopio potente y vemos la hermosura del universo y comprendemos que en la Biblia dice que el tercer cielo, donde Dios está, en el espacio, en el firmamento, no sabemos exactamente dónde está, a qué distancia está, porque eso no está revelado en la palabra de Dios. Pero sí cuando estudiamos el universo, vemos que las distancias de un astro a otro astro, de nuestro planeta Tierra a otros astros, se miden por el año luz y que hay lugares que se han descubierto que tienen más de 13.000 millones de años luz. El tercer cielo está de nuestra Tierra a una distancia que no sabemos, pero es inmensa. Si viajando a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, hay lugares que están viajando a lugares que están de nosotros a la distancia que viajando a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, hay más de 13.000 millones años luz. ¿Cuál es la velocidad en que Dios o los ángeles se transportan? Porque aquí tenemos el caso de una oración que comienza, Dios que a esa distancia escucha nuestra oración, nuestro ruego, y en respuesta a nuestra oración y a nuestro ruego, antes que nosotros terminemos de decir nuestra oración, ya la respuesta de Dios está a nuestro lado. ¿Cuál es la velocidad de Dios o de los ángeles para trasladarse? Y no solamente eso, cómo su oído está atento a nuestra plegaria, a nuestro deseo. Si nosotros contemplamos desde nuestro planeta a los demás planetas que forman parte de nuestra vía del sistema, en la Vía Láctea, el sistema solar, y vemos la estrella alfa cercana a nosotros, vemos estas distancias que están pegaditas a nosotros para mirar a nuestro planeta, lo que veríamos sería un puntito luminoso en el cielo. Normalmente yo estoy haciendo mi grabación en mi casa, en un cuartico que tengo para esto. Mi esposa está en este momento en la sala o en el cuarto al lado de la sala. Ella está hablando con alguien y yo no la oigo. Yo estoy haciendo mi grabación y ella no me oye. Si hablamos alto, va y me oye,
pero es posible que no me escuche. ¿Cómo es de incomprensible para mí como un ser humano que Dios a tanta distancia, no necesito siquiera como Daniel hablar para que Dios me oiga, sino que en los secretos de mi corazón, sin decir una sola palabra, yo hago mi oración, me invoco a Dios, su presencia. Ahora mismo que estoy grabando este tema, lo estoy comenzando a grabar y antes de grabar, yo hice mi oración a Dios, como siempre hago antes de grabar, y le pido a Dios que su espíritu me guíe y le pido que me ayude para que yo diga lo que Él quiere que diga, para que los temas queden inteligibles, que queden claros y que dé un mensaje de ayuda para la predicación del Evangelio y para que los hijos de Dios escuchen. Termino mi oración, comienzo a hablar y ya Dios escuchó, hasta en este mismo tema que estoy dando, escuchó y me responde. No se pierde mi oración, pero tampoco se pierde la oración tuya. Tú me estás oyendo, pero tú también puedes experimentar y lo habrás hecho. Pides a Dios y su respuesta está ahí al instante. ¿Qué velocidad, a qué velocidad viajan los ángeles de Dios en respuesta a nuestras oraciones? Recuerdo en este momento que una vez estaba predicando un sermón en un lugar, no recuerdo ahora ni el lugar ni el tiempo que hace que yo hice o dije en una predicación estas palabras que me vienen a la memoria en este momento. La velocidad de Dios es la velocidad del amor de Dios por nosotros, por todas sus criaturas. Yo tengo hijos distantes de mí, otros más cerca. El que más lejos está es muy lejos de aquí, en el hemisferio sur, bien debajo, en Chile. Yo estoy cerca, en Wisconsin, bastante cerca de Canadá. Y el hijo mío lo tengo presente como si estuviera a mi lado, pero no puedo escuchar su petición, puedo escuchar su voz por teléfono o un mensaje que envíe, pero estoy presto a él como a mis demás hijos. A ti te puede pasar lo mismo si tienes hijos, si tienes familia, pero la superioridad de Dios, de su amor y de su poder en la tierra, pensamos, comenzamos nuestros pedidos y ya la presencia de Dios está con nosotros. Ese es el Dios creador de todo el universo, el Dios redentor, el Dios que vino a esta tierra y se hizo un hombre para cargar con mi pecado, con tu pecado, con el pecado de la humanidad, ocupar nuestro lugar, pagar nuestra culpa y darnos su victoria obtenida en la resurrección. El amor de Dios es inmenso, es inconmensurable. La velocidad para responder a nuestro pedido, no creo que haya ningún ser humano que pueda entender, pero a través del gran universo, Dios está a nuestro lado, no solo a la respuesta de nuestra petición,
sino a la necesidad que nosotros tengamos. Dios está presente, su oído atento. En la oración Daniel decía, Señor, oye, por amor de tu nombre, por tu pueblo, escucha. Y leemos aquí cómo el ángel llegó inmediatamente. Voy a leer el, la experiencia que tuvo Daniel aquí, repitiendo las palabras que ya dije y otras me faltan, para que nosotros comprendamos del amor de Dios y de su poder y su deseo de estar a nuestro lado y ayudarnos en nuestras necesidades y responder a nuestras peticiones. Dice el versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender. Él estaba pidiendo porque no entendía. Vino Gabriel, enviado por Dios, y le hizo entender. Dice, y me dijo, Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora he venido para darte la sabiduría y que entiendas lo que se te está presentando. Dice el versículo 23, tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta. Ese Dios hablándonos, porque lo hacía con Daniel y lo hace con nosotros. Tan pronto comenzaste a hablar, le dijo Gabriel a Daniel, cuando tú comenzaste a hablar o a orar, fue dada la respuesta. Y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. ¿Por qué vino la respuesta? Daniel era muy amado. Daniel muy amado por Dios. Y nosotros, hijos de Dios, que le hemos aceptado como nuestro creador, como nuestro redentor, también somos muy amados por Dios. Y Dios está atento a nuestra necesidad. Recalco esto, ya lo hice y lo vuelvo a hacer, porque como vivimos en un mundo de lucha, dolor, de angustia, un mundo donde tenemos necesidades, yo mismo que estoy compartiendo con ustedes la palabra, tengo mis necesidades de salud, dependo de Dios para lo que pueda hacer, pero el amor de Dios es incuestionable. Está en el momento en que nosotros lo necesitemos. Y aunque tengamos que pasar por situaciones difíciles como Daniel en aquel momento, falta de entendimiento, falta de poder, y nosotros con la situación que podamos estar padeciendo, puestos en las manos de Dios, estamos seguros, porque Dios va a estar con nosotros, su respuesta va a estar con nosotros, su capacitación va a estar con nosotros, porque Dios nos ama. Y en nuestra lucha contra el pecado y contra el mal, Dios está a nuestro lado. Yo he comenzado hace tiempo a presentar estos temas, paso por momentos difíciles,
por distintas razones, pero estoy seguro del cuidado de Dios, de su amor y de la capacitación que necesito y que Él me da para que yo pueda compartir su palabra. También para ti, Dios tiene el mismo cuidado, el mismo amor y va a estar a tu lado para que puedas ser vencedor contra el pecado y puedas triunfar y podamos estar juntos en el reino de Dios cuando Cristo venga. Dios en su palabra nos habla, nos enseña su amor y en la cruz se manifestó públicamente su amor, su justicia y la verdad del plan de la redención y la salvación que Dios nos ofrece a todos sus hijos. Y comienza entonces Gabriel a darle la explicación a Daniel que él no entendía. Y entonces, en Daniel 9:25, voy a leer las primeras palabras, porque aquí mismo comenzaremos en nuestro próximo tema. Dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas. La palabra que se presenta aquí, determinada, es separada o cortada. Son tomadas 70 semanas de la visión que Daniel había comenzado a tener y la declaración que se le había dicho hasta 2300 días, tarde y mañana. La profecía de los 2300 días. Y comenzó Dios a decírsela a Daniel, de la cual ya hemos hablado, donde no le dijo dónde comenzaba, pero ahora le está diciendo en respuesta a su oración dónde comenzaba esa profecía de los 2300 días. Es en una forma inequívoca porque Dios le da el entendimiento, le da el conocimiento de dónde comenzaba esa profecía. Pero ese entendimiento se lo da analizando, viendo nosotros en el estudio las distancias que hay entre nosotros y el paraíso de Dios. El amor de Dios presente ante nosotros, la velocidad que viene su respuesta, porque nuestro pedido tan pronto sale en nuestro corazón, en nuestra mente, ya Dios lo captó. Reflejo de la actuación o de la forma en que Dios nos ha dado un cerebro que es impresionado cuando nosotros tocamos algo, por ejemplo, un punto caliente, tocamos un punto caliente y tan pronto lo tocamos, la mano se aleja la respuesta del cerebro, el acto reflejo del cerebro que hace que en el instante corramos, pero somos nuestro cuerpo, nosotros en nuestro cuerpo, pero solamente una semejanza así, donde Dios está. No importa qué hora, en qué lugar estemos, nuestro pedido sale y en ese mismo instante tenemos la respuesta de Dios. Y aquí está una respuesta de amor por su siervo Daniel en aquel tiempo y una respuesta de amor que también nos sirve a nosotros
en este estudio que estamos teniendo de esta profecía. Llegamos con nuestro tema hasta aquí. Aquí mismo comenzaremos. Comparte este tema, este estudio con otras personas para que también puedan ser ayudadas. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.